Año 2024. Sudamérica. Uno de los países vive una crisis crítica que afecta su economía y su estabilidad. Los líderes de izquierda que asumieron el poder y ellos prometieron muchas cosas para los pueblos, y entre ellos es Bolivia, un país con una política desestable. Anteriormente este país enfrentaba situaciones como en su política, y entre ellos era la inflación. Este país vivió su inflación en dos veces, uno en la etapa de los años de 1983, y el año 2024 el país se recuperó en la etapa pasada de la inflación, pero volvió el año de la década de los 2020 después de la pandemia que pasó en el mundo. Pero cuando entró la izquierda en 2006 el pueblo tuvo una esperanza, pero lamentablemente esa esperanza fue quitada. Ahora el país vive una crisis aterradora para la población, que entre ellos no se puede como tener una solución. No mencionar a los dioses de izquierda, pero sus acciones son incapaces de sostener un país con una crisis que ni ellos no pueden entender. En esta historia alternativa hay algo diferente, y es el cambio que vendrá en futuros años. Bien, 2025 es uno de los años de las elecciones en Bolivia. La población escogerá quién será su líder, que tenga un pensamiento diferente, pero aún no existe esa salida. Solo hay viejos líderes políticos que solo buscan volver uno más el poder, expresando sus ideas que nunca cumplieran. A pesar que no hay ningún líder diferente, hay uno que asume el poder en esos años, pero es de izquierda. Pero bueno, otros 5 años más de dictadura de izquierda. La gente está muy cansada de estas incapacidades. El país entra a una etapa más crítica hasta el 2029. Llegaré en las próximas elecciones para 2029, pero la respuesta sería la misma. La derecha como oposición se debilita, pero hay una luz que viene para salvarlos. Aquí empieza todo. 2032 un líder misterioso aparece entre las multitudes. Desde muy diminuto inicia sus apariciones, y la gente empieza a tener esperanza con él. Este hombre misterioso forma con calma su partido político, y se pronuncia que es un conservador, y que viene parte del pueblo. Sus discursos son inspiradores para la población y motivan al pueblo a seguir adelante. Mientras tanto que los políticos, al ver este nuevo enemigo para ellos, deciden aprobar leyes o mentiras sobre él. La mafia de izquierda. Un año después este hombre logra conseguir el apoyo del resto del país. La gente deposita su esperanza en él, pensando que él sacará el país y liberará de la izquierda, y llegaría ese momento. Llegan los años 2034. El punto clave: el gobierno dictatorial de izquierda pronuncia que no habrá elecciones, y dicen que serán el gobierno absoluto como una jerarquía, pero ellos no saben que allá hay alguien que los derribará. Y llega ese momento. 8 de noviembre de 2034 la gente se había organizado los departamentos, entre ellos La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Santa Cruz. Empieza a tener una marcha hacia el palacio de gobierno en cabeza del líder misterioso. En esa noche sería una masacre sangrienta donde entre civiles y militares se enfrentan. El líder misterioso habrá negociado con los líderes militares, y ellos aceptarían así que hubiera habido un motín militar hacia el gobierno traidor. Luego de horas y meses de protestas el gobierno cede en rendirse, y los líderes de izquierda son arrestados y llevados a las cárceles. Esta vez, nadie se escapaba. En esa misma noche a las 23 horas se logran de derecha moderna en medianoche, y una inmensa multitud de 280,000 personas logran acompañar en su discurso. Este hombre pronuncia sus propuestas, pronuncia sus futuros objetivos para el país, y unas par de frases para motivar a su población. La nación está contenta al nuevo ascenso del nuevo líder, y la gente se logra sorprender, que este hombre no es igual que los demás. Con una edad un poco joven logra sembrar esperanza en las masas sociales. El pueblo boliviano está contento. 10 de enero de 2035 aquí el Estado se modifica. Los ministerios
ministerios inútiles son eliminados, la burocracia una parte es reducida, todo ha cambiado aquí en la bolita empieza a tener plantaciones económicas, por ejemplo eliminar el gasto público el 60% después de meses, se logra rebajar la pobreza el 15%. El año 2035 empezaba con un año de recuperación para el pueblo boliviano, todo va tranquila, pero en un 5 de diciembre del fin de año el líder manda a un grupo de exploración a los amantes de Illimani, ya estés durante su exploración habían descubierto una anteriores décadas, así que los exploradores decidieron ingresar al lugar y luego de horas de inmensa búsqueda que había ahí adentro encontraron un mineral extraño. Los expertos y minerales que conformaban el grupo de exploradores habían detectado un mineral que era extraño que los demás, su color era púrpura, era un tipo de diamante y tenía una textura brillosa, así que los exploradores tomaron una parte como muestra del mineral para llevárselo, pero antes de irse de la montaña dieron un ritual para agradecer al cerro. Luego de meses el mineral había llamado la atención de la comunidad científica boliviana que ya se había creado en ese entonces. El líder había sabido de esta información y luego de estudios concluyeron que el mineral tenía una materia extraña y era una materia destructiva, era un tipo de metal que cuando se convertía en el calor o tuviera contacto con ello se volviera metal gris. Luego de sus descubrimientos lograron que este material podía convertirse en materias diferentes, por ejemplo fabricación de objetos metálicos, balas, metal de construcción de vehículos o objetos que tienen una durabilidad del 95%, o sea que ese material era fuerte de los demás reactivos. Los científicos estamos sorprendidos de este increíble descubrimiento, así que iniciaría el proceso de pruebas donde crearían vehículos bélicos. Habían muchos ingenieros con sus propuestas de estructura para crear vehículos militares y armas. Todo este proceso se llevaría el secreto, no se había contado al pueblo nada de esto y así fue pasando el tiempo. El mineral fue explotado en la mina que fue encontrada, pero este mineral nunca se acababa, era como mineral infinito. Este sería como una medición de los dioses. Mientras tanto que el exterior del país se estaba recuperando económicamente, las reformas económicas presidente funcionaron en meses, la inflación había bajado al 5,0%, todo iba de maravilla hasta que en el año siguiente, en el 1 de julio de 2036, ocurrió un evento que nunca el país había experimentado. Uno de sus países vecinos les habían invadido, esos eran Chile y Perú. ¿Cómo es posible? Esos países antes de hacer la operación habían formado un tratado de alianza para conquistar Bolivia y sus recursos. Hombres presidentes con ambición de tener este país a sus manos deben de hecho su plan y ese fue el que estaba dormido. La invasión empezó, habían conquistado una parte de Potosí, Chile había concluido esa parte y Perú invadió la parte norte de Pando y La Paz. El líder logró reaccionar a tiempo y Bolivia mandaría sus tropas para retener a los invasores y así fue, lograron resistir pero no pudieron más. El líder no tuvo más opciones para lograr expulsar a los enemigos, así que se reunió con los generales del ejército y los científicos. Ellos le dijeron que el material había tenido cambios identificantes, por ejemplo, habían tenido posibilidad de crear armas nucleares ya que el material tenía composición de uranio con I+. Los científicos dicen que tenían los vehículos de guerra listos y era una versión de tanques modernos con la nueva disposición de batalla y entre ellos nuevas armas de artillería con este material, o sea los proyectiles de las armas ya no eran proyectiles normales, eran proyectiles con este material. Querían la capacidad de destruir a objetivo. El líder tenso les dijo que pusieran en función a esas unidades y así fue la ofensiva. Había llegado los generales, ya tuvieron disposición las armas de guerra para contraatacar y así fue en enemigos y expulsarlos. Chile fue el primer expulsado y Perú en 2 días. Los países habían sorprendido ya que el armamento de Bolivia era diferente. Lo que el enemigo quiso mandar un tratado de paz, pero el líder no aceptó eso y dijo a sus generales: señores, es la hora de empezar el plan Cóndor, y así fue. El objetivo era conquistar los 2 países invasores y así
así fue. Bolivia ya tenía 3 millones de soldados disponibles. La tecnología moderna que se había creado ha sido fácil de aprender para ellos y lograron invadir. El primer invadido fue Chile con 1,5 millones de tropas. Invadió. Las almas nuevas habían dado impulso. Todo este tipo de resistencia chilena fue invana y también lo mismo le pasó también a Perú. Ambos habían caído en un año. El armamento militar de Bolivia había sido poderosa gracias a un mineral extraño hasta que ahora fue sangrienta, ya que los demás países como la Organización de la ONU habían mandado muchas canciones a Bolivia, pero a este no le importó, ya que en el exterior también no era todo tranquilo también, ya que Estados Unidos y Rusia tuvieron otra guerra en esos años. 2037 consolidó su poder en las costas de América del Sur, ya tenía mar y también conquistó a Paraguay, recuperando su gran Chaco. Ahora Bolivia aún no estaba satisfecho, quiso conquistar más, así que en 2038 empezaría la invasión masiva a Brasil. ¿Cómo inició en esta invasión la guerra? Fue un poco complicada, ya que los territorios de Brasil eran complicados de invadir, por lo tanto Colombia y Venezuela se habían unificado en un solo país. Había vuelto la Gran Colombia, mientras en la guerra la Gran Colombia había firmado un tratado de alianza con Bolivia. Brasil ya estaba teniendo dificultades en defenderse, ya que dos países lo estaban invadiendo al mismo tiempo. Brasil 6 meses hasta el 15 de enero de 2039, pero no resistió más y se rindió. Bolivia, para que Brasil se rinda, había mandado una ojiva nuclear, acabando con su capital, y así fue que hasta el 2040 Bolivia se había convertido en una gran potencia mundial económica. Los países estamos sorprendidos al ver que este país había escalado a un nivel más alto, y así fue que pasará con Bolivia. Logrará termina esa historia.